Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí. Como siempre, prepárense porque hoy vamos a hablar de un tema que simplemente lo va a petar. ¿Listos para el chisme del bueno? Hoy, mis cielos, nos sumergimos en el fascinante, el misterioso, el de explosivo, mundo de Can Yaman y de Method Demir. Sí, señores, la pareja que nos hizo soñar, suspirar y, por qué no, hasta un poco desconfiar. En este vídeo les prometo que les voy a revelar secretos impresionantes sobre su relación, cosas que nadie les ha contado, o al menos, no con la profundidad que vamos a tener aquí. Vamos a desentrañar el porqué de su química innegable, qué pasó realmente detrás de las cámaras de Erkencikus, y por qué su historia, aunque llena de magia, tuvo un final tan peculiar. Antes de que empecemos con el chisme fuerte, quiero hacer una pequeña petición. Si eres nuevo por aquí, o simplemente disfrutas de este contenido jugoso y lleno de verdad, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subimos, porque créeme, esto es solo el principio. Tenemos muchos secretos, muchas historias y mucho más por compartir. Así que únete a la familia. Ya somos una comunidad enorme y cada día crecemos más. Ahora sí, vamos a la carnita. La historia de Can Yaman y de Method Demir, o Candem como les llamaban, es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas. Se conocieron en el set de Erkencikus, la serie que los lanzó al estrellato internacional. Desde el primer momento, la pantalla vibraba con su conexión. La química era palpable, evidente e innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se reían juntos, todo apuntaba a algo más que amistad profesional. Pero, ¿qué fue lo que realmente unió a estos dos actores? ¿Fue solo el trabajo, la fama, o hubo algo más profundo? Bueno, mis amores, aquí es donde la historia se pone interesante. Para empezar, hablemos de sus personalidades. Can Yaman, conocido por su físico impresionante, su intensidad y su, digamos, carácter fuerte. Es un hombre que no se guarda nada, que dice lo que piensa y que a veces puede ser un poco explosivo. Por otro lado, de Method Demir, con su dulzura, su profesionalismo y su encanto natural, parecía ser la perfecta contraparte. La combinación de estos dos polos opuestos en la pantalla era simplemente fabulosa. Pero, ¿qué pasaba cuando las cámaras se apagaban? Fuentes cercanas al set han revelado que la relación entre Can y Demet era mucho más intensa de lo que se veía. Se dice que al principio intentaron mantener su relación en secreto. No querían que la prensa, ni los fans, ni nadie se enterara de lo que pasaba entre ellos. Imaginen la presión, la adrenalina, la emoción de vivir un romance en secreto, mientras que a la vez, interpretaban a una pareja enamorada en la televisión. Es como vivir en dos mundos a la vez. Pero como suele pasar, los secretos a veces se descubren. La química entre Can y Demet era tan evidente que era casi imposible de ocultar. Los paparazzi estaban al acecho, los fans analizaban cada foto, cada vídeo, y las especulaciones comenzaron a crecer. Se hablaba de viajes juntos, de salidas románticas, de mensajes secretos en redes sociales, todo apuntaba a que, efectivamente, entre ellos había algo más que una simple amistad. Y entonces llegó la confirmación. Las fotos de ellos juntos, tomados de la mano, abrazados, besándose, inundaron las redes sociales y la prensa. El mundo entero enloqueció. Los fans estaban extasiados, los medios de comunicación se volvieron locos, y Can y Demet se convirtieron en la pareja del momento. Parecía que la historia de amor que veíamos en la serie se hacía realidad fuera de las cámaras. Pero aquí viene la parte agridulce de la historia. Aunque todo parecía perfecto, la relación entre Can y Demet, lamentablemente, no duró. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores de problemas, de discusiones, de diferencias irreconciliables. La intensa atención mediática a las agendas apretadas y, quizás, las diferentes expectativas sobre el futuro de la relación, empezaron a pasar factura. Lo que nadie te cuenta o no te cuenta del todo, es que detrás de ese brillo y glamour, había mucha presión. La fama, el éxito, la atención de los fans, todo eso puede ser muy abrumador. Y por supuesto, las personalidades fuertes como la de Can Yaman, pueden generar conflictos. Se dice que Can, con su carácter impulsivo, a veces podía ser un poco dominante. Y Demet, con su espíritu independiente, necesitaba su espacio y su libertad. En algunos círculos, se rumorea que hubo ciertas infidelidades por ambas partes. No hay pruebas contundentes, claro,
pero las especulaciones siempre están a la orden del día, especialmente en el mundo del espectáculo. Lo que sí es cierto es que, poco a poco, la relación se fue desgastando. Las discusiones se hicieron más frecuentes, la distancia emocional se hizo más grande y finalmente, la pareja decidió separarse. La ruptura fue un shock para los fans. Después de todo, habían invertido tanto en esa historia de amor. Muchos se sintieron decepcionados, otros simplemente tristes. Y por supuesto, la prensa aprovechó la situación para sacar tajada. Los titulares sensacionalistas, las entrevistas exclusivas, los rumores, todo contribuyó a hacer aún más difícil el proceso de separación. Después de la ruptura, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados. Ambos continuaron con sus carreras, pero inevitablemente sus vidas tomaron direcciones diferentes. Can, conocido por su carácter aventurero, se mudó a Italia, donde ha continuado cosechando éxitos. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su carrera como una de las actrices más queridas del país. Aunque ya no están juntos, la química entre ellos sigue siendo innegable. A veces, cuando se cruzan en eventos públicos, o cuando se habla de ellos en los medios, todavía se puede sentir esa conexión especial. No podemos olvidar el cariño que se tuvieron y lo que compartieron. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el amor y la fama pueden ser una mezcla explosiva. Es una historia que nos enseña que a veces, las relaciones más intensas y apasionadas, por mucho que nos duelan, no están destinadas a durar para siempre. Y sobre todo nos demuestra que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece y que siempre hay mucho más detrás de las cámaras. Así que, mis amores, ¿qué les pareció este vídeo lleno de secretos y revelaciones? ¿Conocían todos estos detalles sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? Estoy segura de que les he dejado pensando y tal vez con ganas de saber más. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría leer sus comentarios, así que déjenme saber qué opinan sobre todo esto. ¿Creen que su relación podría haber funcionado de otra forma? ¿Tienen alguna otra información que les gustaría compartir? No duden en dejar sus comentarios abajo. Y por favor, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, me ayudan a seguir creciendo y a traerles más contenido increíble como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Mis cielos, prepárense porque esto es solo el comienzo. Como les prometí, vamos a sumergirnos en las profundidades de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, desentrañando cada secreto, cada rumor, cada pequeño detalle que hizo que esta pareja fuera tan magnética, y, al final, tan fugaz. Para entender realmente la magia de Candem, tenemos que remontarnos al inicio. Erkencikus, traducida como Pájaro Soñador, fue más que una serie de televisión, fue un fenómeno. La historia, una comedia romántica con toques dramáticos, enganchó a audiencias de todo el mundo. Pero la verdadera chispa residía en sus protagonistas. Candivit, interpretado por Can Yaman, un fotógrafo rebelde y aventurero. Sanem Aydin, interpretada por Demet Özdemir, una joven soñadora con una pasión por la escritura. La conexión entre ellos era electrizante. Era de esas conexiones que te hacen creer en el amor a primera vista, en los flechazos instantáneos. Pero la televisión es un negocio y el amor, en el mundo del espectáculo, a veces es una estrategia. ¿Era su química real, o simplemente un brillante trabajo de actuación? Bueno, mis amores, la verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Asterisco asterisco la chispa en el set, más allá del guión asterisco asterisco. Las fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato cuentan que la química entre Can y Demet no era solo una creación de los guionistas. Sí, claro, los guiones ayudaron, las escenas románticas eran espectaculares, pero había algo más. Algo que iba más allá de las palabras, de los besos y de los abrazos. Era una conexión que se podía sentir en el aire, en la forma en que se miraban, en la manera en que se reían juntos. Se dice que los primeros meses de rodaje fueron una explosión de emociones. Can, con su energía arrolladora, y Demet, con su dulzura y profesionalismo, encontraron en el otro un reflejo. Se desafiaban, se apoyaban y, por supuesto, se sentían atraídos.
El set de Erkenciskus se convirtió en su burbuja, un espacio donde podían ser ellos mismos, donde podían explorar sus sentimientos sin las restricciones del mundo exterior. Pero la presión, mis amores, era enorme. La serie era un éxito rotundo, las redes sociales ardían con comentarios sobre su relación, y los paparazzi estaban al acecho buscando la foto que lo confirmara todo. La situación era tensa, y la decisión de mantener su relación en secreto no era fácil. Era como vivir una doble vida. En la pantalla, interpretaban a una pareja enamorada, y fuera de ella, trataban de mantener su amor a salvo del ojo público. *** El amor bajo el escenario, secretos y rumores ***. El secreto, sin embargo, es como una burbuja, tarde o temprano, estalla. Y así fue. Los rumores comenzaron a circular, alimentados por fotos filtradas, por declaraciones ambiguas, y por la innegable química que emanaba de ellos. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas románticas, viajando a lugares paradisíacos. La prensa, por supuesto, no tardó en hacer su trabajo y la especulación se convirtió en noticia. Las redes sociales fueron el epicentro de la locura. Los fans candemers incondicionales analizaban cada detalle, cada like, cada comentario. Crearon cuentas dedicadas a su relación, publicaban fotos, vídeos y teorías sobre el futuro de su amor. La expectación era máxima. Y entonces llegó la confirmación. Las fotos tomadas por paparazzi o filtradas por personas cercanas inundaron Internet. Can y Demet, tomados de la mano, besándose, abrazándose, confirmaban lo que todos sospechaban, eran pareja. El mundo enloqueció. Las redes sociales colapsaron. Candem se había hecho realidad. Pero como todo en la vida, la felicidad no dura para siempre. La presión mediática a las agendas apretadas, y quizás las diferencias de personalidad, comenzaron a pasar factura. La relación, que había comenzado con tanta pasión, se fue desgastando poco a poco. ***, la sombra de la separación, ¿qué salió mal? ***. ¿Qué pasó realmente? Esa es la pregunta del millón. Las fuentes, como siempre, son diversas y contradictorias. Los rumores apuntan a diferentes causas: la fama, las infidelidades, las diferencias de carácter, la falta de tiempo. La fama, un demonio disfrazado la fama, mis amores, es una bestia que consume. Can y Demet, de repente, se vieron en el ojo del huracán. La atención constante, la presión de los fans, la necesidad de mantener una imagen perfecta, todo eso puede ser abrumador. La vida personal se convierte en un espectáculo público, y la intimidad se pierde. Personalidades en conflicto Can Yaman, con su carácter intenso y su fama de ser un hombre impulsivo, pudo haber tenido dificultades para adaptarse a la situación. Demet, con su espíritu independiente y su necesidad de libertad, podría haber sentido la presión de la relación. Las personalidades fuertes a veces chocan. Rumores de infidelidades en el mundo del espectáculo, los rumores de infidelidades son pan de cada día. No hay pruebas concretas, pero se especula que hubo terceros en discordia. La falta de confianza, el dolor, la traición, todo eso puede destruir una relación. Diferencias irreconciliables a veces, simplemente, las personas no son compatibles. Las expectativas sobre el futuro o los proyectos profesionales, los deseos personales, todo eso puede generar diferencias irreconciliables. Sea cual sea la razón, la realidad es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir llegó a su fin. La ruptura fue un shock para los fans, una decepción para muchos y una oportunidad para la prensa. Los titulares sensacionalistas, las entrevistas exclusivas, las especulaciones, todo contribuyó a hacer aún más difícil el proceso de separación. Después de la tormenta, nuevos caminos Después de la ruptura, Can y Demet tomaron caminos separados. Can, conocido por su espíritu aventurero, se mudó a Italia, donde ha continuado cosechando éxitos en su carrera. Ha protagonizado series importantes, ha conquistado al público italiano con su carisma y su talento. Demet, por su parte, siguió trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidando su carrera como una de las actrices más queridas del país. Ha demostrado su versatilidad, su profesionalismo y su capacidad para conectar con el público. Aunque ya no están juntos, la química entre ellos sigue siendo innegable.
A veces cuando se cruzan en eventos públicos, o cuando se habla de ellos en los medios, todavía se puede sentir esa conexión especial. El cariño, el respeto y los recuerdos compartidos siguen presentes. *** La lección de Candem, el amor y la fama ***. La historia de Can Yaman y de Method Demir es un claro ejemplo de cómo el amor y la fama pueden ser una mezcla explosiva. Es una historia que nos enseña que a veces las relaciones más intensas y apasionadas, por mucho que nos duelan, no están destinadas a durar para siempre. Nos demuestra que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Detrás de la pantalla, detrás del glamour, detrás de las luces y las cámaras, hay personas reales, con sentimientos, con miedos, con sueños y con decepciones. La historia de Candem nos deja una lección, que el amor, la fama y la vida son un viaje lleno de sorpresas, de alegrías y de tristezas. Un viaje que a veces nos lleva por caminos inesperados. *** El chisme continúa, sus secretos, sus amigos y su futuro ***. Pero, mis amores, el chisme no termina aquí. Hay mucho más que contar. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Qué secretos compartían? ¿Cómo es la relación con sus exparejas? ¿Qué les depara el futuro? En futuros vídeos exploraremos a fondo estos temas. Investigaremos las amistades de Can y de Met, analizaremos sus proyectos profesionales y especularemos sobre sus futuros amorosos. Así que, mis amores, ¿qué les pareció este vídeo? ¿Les ha dejado pensando? ¿Les ha revivido recuerdos? ¿Les ha dado más preguntas que respuestas? Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus anécdotas. No olviden darle un buen me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, me ayudan a seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más secretos y más revelaciones. Un besazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.